Bueno, buenas tardes a los médicos que nos ven y nos escuchan de nuestra red de telemedicina de Oaxaca. Tenemos la siguiente participación de la doctora Patricia Cerón García. Ustedes saben que ella es cirujana general aquí en telemedicina y hoy va a participar con el tema obstrucción urinaria baja. Doctora, pues muchas gracias, bienvenida otra vez con su siguiente participación. Y a los médicos que nos escuchan, pues si ya tienen preguntas al final o algún comentario, ya saben, al final lo podemos hacer con toda confianza. Doctora Pati, adelante por favor. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer nuevamente estar aquí con ustedes. Como ya he sabido, el tema de obstrucción urinaria baja es una de las patologías con las que más se enfrentan ustedes en el servicio de urgencias. Es más frecuente en los hombres que en las mujeres, ¿verdad? En un 90% más en el sexo masculino. Entonces, yo creo que todos hemos estado en contacto con este tipo de problemáticas en donde urge, ¿verdad?, resolver este problema en el paciente. Vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de obstrucción urinaria. Entonces, hay una definición que nos da sobre en las guías prácticas de la obstrucción urinaria, donde dice que es un síndrome, ¿verdad?, caracterizado por la dificultad para eliminar la orina, ya sea en forma parcial o en forma completa, lo cual origina una serie de trastornos al principio anatómicos o estructurales, y posteriormente se hacen de tipo funcional de las vías urinarias. Si esto no se resuelve, va a provocar una lesión llamada hidronefrosis, que nos puede llevar a una atrofia renal y por último a una insuficiencia renal. Al principio pueden ser cambios reversibles aún, ¿verdad? Pero si se deja progresar el mal, entonces vamos a tener un problema irreversible, con un daño permanente. Aquí vemos el ejemplo de lo que estamos comentando, ¿verdad? Aquí vemos el sistema urinario completo y un lito que está obstruyendo del lado izquierdo el uretero, ¿verdad? A ese nivel, ¿verdad?, no pasa la orina, entonces se produce cambios anatómicos, como lo estamos viendo ahí, ¿verdad? Si esto persiste, se van a hacer cambios importantes funcionales también. Entonces decimos que una obstrucción en cualquier lugar a lo largo del sistema urinario, que puede ir desde los riñones, ya lo vimos, desde el uretero, ¿verdad?, desde la vejiga o la uretra, aumenta cualquier obstrucción a cualquier nivel del sistema urinario. Vamos a encontrar un aumento de la presión, ¿verdad?, del líquido urinario. Entonces, una obstrucción urinaria, por este aumento de presión dentro de ese sistema, vamos a tener una dilatación, ¿verdad?, y una distensión de ese sistema. Esto ocasiona que haya una ectasia urinaria, ¿verdad?, una lentitud, ¿verdad?, de la orina, del paso de la orina. Entonces estamos dando pie a que las bacterias, ¿verdad?, asciendan rápidamente a este sistema urinario. Una orina estancada es una orina que a las pocas horas se contamina, ¿verdad? Nosotros, como una protección del sistema urinario, necesita un flujo continuo para eliminar todas esas bacterias que pudieran penetrar a este sistema urinario. Entonces, cuando se ve interrumpido por esta obstrucción, lo que favorece entonces es que las bacterias penetren a esta orina estancada y provoquen una infección también urinaria agregada. ¿Cómo vamos a clasificar entonces a la obstrucción urinaria? De acuerdo a sus causas, puede ser congénita o también adquirida. Las congénitas puede ser una estenosis del meato, ureteres ectópicos, ureteroceles, etc.
También ahí abarcamos los mielomeningoceles, la espina bífida, todos entran como causas de congénitas. Ahorita no vamos a abarcar estas causas congénitas, son raras y generalmente no hay mucho contacto en la comunidad con este tipo de problemas. Y las adquiridas, que son las más frecuentes, van desde infecciones, traumatismos, disculpen la abreviación, hiperplasia prostática, cálculos, tumores, entre otros. De acuerdo a su duración, pueden ser agudas cuando duran de 15 o menos días, o crónicas cuando duran por arriba de más de 15 días. De acuerdo a su grado de obstrucción, pueden ser parciales, pueden ser intermitentes o totales. Y de acuerdo a su nivel, hablamos de una obstrucción urinaria alta o baja. Hablamos de una obstrucción urinaria baja cuando únicamente compete a la vejiga y a la uretra, y alta cuando compete a los ureteros y riñones. También puede ser unilateral o bilateral, ¿verdad? ¿Qué cambios, si nos imaginamos que hay una obstrucción urinaria, qué cambios vamos a encontrar? Si es una obstrucción urinaria baja, vamos a encontrar cambios anatómicos importantes en vejiga, como son trabeculaciones en la pared de la vejiga. Esto lo podemos observar con un ultrasonido. Formaciones de celdas, divertículos, edemas e hiperemia de la mucosa. Con una cistoscopía se puede ver muy bien esta inflamación de la mucosa. En el uretero, ¿qué podemos encontrar? En una etapa inicial va a haber distensión y dilatación. En una etapa más tardía vamos a encontrar dilatación importante y puede haber torsión de este uretero. A nivel de riñón podemos encontrar ya una nefrosis inicial, atrofia progresiva si persiste el daño, reducción del flujo plasmático y una fibrosis intersticial, que ya serían cambios irreversibles. Enfocándonos un poquito a lo que es la obstrucción urinaria baja, que de alguna forma es el manejo que ustedes pueden llevar con estos pacientitos, ¿verdad? Las causas más frecuentes siguen siendo la hiperplasia prostática, que puede ser benigna o maligna, es una de las causas más frecuentes en la comunidad. Todos de alguna forma hemos estado en contacto con estos pacientitos. Cálculos de la vejiga o de la uretra, estenosis uretral, tumores en la vejiga o la uretra, tumores pélvicos en el cervix, en el útero, en el hombre la próstata o en ambos el recto, cistoceles, válvulas uretrales posteriores. Aquí vamos, la organización es de acuerdo a su frecuencia, ¿sí? Entonces es muy importante aquí que lo chequen. Los objetos extraños o cuerpos extraños también está como una causa de obstrucción baja, espasmos de la uretra raros y divertículos uretrales. Entonces está conforme su frecuencia. Aquí el ejemplo, ¿verdad?, de lo que está sucediendo con un paciente con problemas prostáticos. Aquí el ejemplo es de un adenoma prostático, igual es un crecimiento hiperplásico, que puede ser, como se muestra en la imagen, que es de tipo obstructivo, ¿verdad? Entonces, para eliminar la orina hay una mayor presión, ¿verdad? Entonces, esto va a dañar a la vejiga, y no solamente la vejiga, a la uretra también la va a dañar, se va a inflamar, ¿verdad? Ahí se observan las pequeñas trabeculaciones de las que estábamos comentando de la mucosa, se hacen pequeñas celdas, ¿verdad? Cuando estas trabéculas son muy pronunciadas, se forman, ¿verdad? Entonces, puede haber también adelgazamientos de la pared y la formación de divertículos. En una obstrucción urinaria baja, ¿cuáles van a ser los síntomas más importantes, verdad? Entonces, el paciente nos llega porque tiene una disminución del calibre y la fuerza en el chorro de la orina. Hay un esfuerzo y una latencia miccional. El paciente tiene que hacer mucho esfuerzo, incluso apretarse en la parte baja del abdomen, ¿verdad?, para que empiece la micción. A veces no es fácil que empiece, tarda un poquito, inmediatamente empieza a orinar. Puede haber también un goteo postmiccional, tenesmo vesical, la sensación de querer seguir orinando cuando ya terminó el paciente,
puede haber retención urinaria, ¿verdad? Esto es común y lo vemos en las salas de urgencia, esta retención aguda de orina. La polaquiuria, el paciente orina, va muchas veces, pero orina de a poquitos. Nicturia, urgencia miccional, incontinencia por la urgencia miccional, y puede haber hematuria, es una mucosa inflamada que puede llegar a sangrar. Entonces, en estos pacientes, ¿cómo los vamos a abordar? ¿Cómo hacer un diagnóstico de si es baja o de si es alta? Nosotros, por el cuadro clínico que acabamos de mencionar, inmediatamente, ¿verdad?, nos remontamos y sabemos que es una obstrucción urinaria baja. Si el paciente además tiene piuria, fiebre o algún otro dato como dolor intenso pélvico, pudiéramos sospechar que haya también una infección de vías urinarias agregada. Todo paciente con una obstrucción urinaria, ya sea alta o sea baja, va a padecer también una infección del sistema urinario. Entonces hay que protegerlo también. Entonces lo que vamos a palpar es un globo vesical, y más si el paciente está con retención aguda de orina o ha orinado muy poquito. Entonces se palpa el globo vesical. En un tacto rectal, que vamos a tocar, pues vamos a tocar la próstata, vamos a intentar tocar la consistencia y el tamaño de esa próstata. Es muy importante a todo paciente con una obstrucción urinaria revisar muy bien el área, ¿verdad? Desde la uretra, el prepucio, ¿verdad? Que no sea un prepucio redundante, que no haya fimosis, ¿verdad? Que no haya un lito en el meato urinario o haya una estenosis del meato urinario. Todo eso hay que revisarlo a la exploración física. Para hacer la exploración, nosotros previamente ya interrogamos, ya tenemos una historia clínica completa, ¿verdad?, donde nos habla de qué tiempo tiene el paciente, ¿verdad?, si ha sido recurrente este cuadro, si es la primera vez que inicia, para establecer la duración de este padecimiento, si ha sido crónico, agudizado o es agudo. Entonces es muy importante establecer muy bien el tiempo que el paciente tiene, qué otros síntomas ha tenido, si tiene algunos procedimientos quirúrgicos previos, alguna manipulación, o que le hayan colocado previamente alguna sonda, porque a lo mejor estamos ante una estenosis de uretra. Entonces todo eso tenemos que tenerlo ya previamente en el interrogatorio. Nosotros, para hacer un diagnóstico de cualquier enfermedad, no solamente de obstrucción urinaria, nosotros ya tuvimos, y que no se nos olvide, hacer una historia clínica completa de nuestro paciente, ¿verdad?, acompañada de una minuciosa exploración física. Si nosotros en ese momento podemos corroborar el dato de la piuria o de la hematuria, tenemos también que asignarlo en la nota médica, ¿verdad?, que estamos viendo que hay coágulos o que hay hematuria o que hay piuria. Y ya como auxiliares diagnósticos que ustedes de alguna forma no van a tener en sus hospitales, ¿verdad?, es la urografía excretora, que es de mucha ayuda, ¿verdad?, para detallar cómo está, aunque sea una obstrucción urinaria baja, nosotros necesitamos saber cómo está el sistema urinario alto. Entonces es muy importante una urografía excretora. También nos es importante una tomografía del sistema urinario, una resonancia magnética nuclear también nos puede ser de mucha importancia. Lo que a lo mejor sí pueden ustedes tener y le podemos hacer un rastreo es un ultrasonido, ¿verdad?, de vejiga y de próstata. Nosotros podemos inmediatamente saber si es un problema prostático o hay alguna tumoración o algún lito que esté en la vejiga. Entonces, sí podemos detallar con un ultrasonido. Creo que eso sí está a su alcance, aparte de tener el aspecto clínico de la historia clínica completa, podemos hacer un ultrasonido y tener con mayor detalle el diagnóstico de nuestro paciente. Entonces, todo paciente, ¿verdad?, que tiene una obstrucción urinaria, no vamos a ir. Si ya dijimos que la mayoría de nuestros pacientes con obstrucción urinaria, ya sea total, parcial o intermitente, tienen generalmente, más del 90%, una infección urinaria, el tratamiento no se basa únicamente en tratar la infección urinaria, ¿verdad?
En todas las veces que algunos de ustedes de los hospitales rurales me han pedido interconsulta para ver a estos pacientes, son pacientes que ya tienen un largo historial con tratamientos de antibióticos, generalmente ¿qué es lo que dan? Ciprofloxacino o trimetoprim con sulfametoxazol. Le dan tratamiento, el paciente entre comillas mejora parcialmente, al mes o antes vuelve a tener el mismo problema. Entonces nos estamos limitando a tratar únicamente la infección, más no la obstrucción. Entonces, si hay una obstrucción, por lógica, ¿verdad?, nosotros tenemos que aliviar esa obstrucción de una forma transitoria, y más si el paciente tiene una retención aguda de orina. Vamos a quitar esa presión, ese aumento de presión que hay en el sistema urinario. ¿Cómo lo vamos a hacer, verdad? Como ya exploramos a nuestro paciente, ya vimos si hay una estenosis del meato urinario, que es la causa a lo mejor un paciente ahí de las comunidades. A mí me tocó ver en el hospital donde estuve muchas estenosis uretrales, del meato uretral, por gonorreas, por clamidias probablemente, por infecciones de transmisión sexual. Entonces esos pacientes hacen estenosis, ¿verdad? Me tocó verlo y fue una causa de esta obstrucción. Entonces, en este caso, ¿verdad?, lo que se puede hacer es ampliar este meato uretral. Es un procedimiento muy sencillo, ¿verdad?, que se pueda realizar. Si nosotros ya vimos, si hay un lito también, pues hay que tratar de extraerlo, ¿verdad?, en el meato. A veces se queda atrapado en el meato uretral, se puede extraer también, ¿verdad? Si nosotros ya exploramos y no hay ninguna estenosis aparente, no hay ningún lito evidente, ¿verdad?, entonces intuimos que sea un problema prostático, ¿verdad?, obstructivo, entonces es colocar una sonda Foley, ¿verdad? Pero también, como ya nos ha pasado y ustedes muy probablemente en algún punto de su vida lo hayan también vivido así, es que a veces las sondas tampoco pasan, porque se junta la obstrucción prostática más el espasmo del trígono vesical, ¿verdad?, y la manipulación que ya se hizo al intentar colocar la sonda, ¿verdad? Y luego pasa muchas veces, lo hemos visto aquí en el hospital, en hospitales grandes donde hay médicos internos, donde hay residente, pasa el interno colocando la sonda, no puede, llega el residente, lo vuelve a intentar, y luego llega el de base, y es un manipuleo tremendo con espasmos intensos, ¿verdad? Si ya de por sí teníamos una obstrucción, más problema vamos a tener con este espasmo y más dolor para el paciente. Entonces, lo que podemos hacer para aliviar rápidamente esta obstrucción es colocar una sonda Foley, ¿verdad?, previa anestesia uretral, ¿verdad? Esta anestesia uretral se puede colocar con lubricante. El lubricante trae anestésico, o bien se puede poner directamente la gilocaína simple con una jeringa de 20, ¿verdad? Se pasa la mitad, se llena la jeringa de 20 y se pasan 10 mililitros. Se espera un ratito oprimiendo el meato uretral para que no sea expulsado este anestésico. Esperamos un ratito, unos minutos, ¿verdad? Inmediatamente, cuando el paciente ya se siente más tranquilo y relajado, podemos pasar los otros 10, ¿verdad? Y entonces vamos a tener una anestesia de la uretra. Eso es muy tranquilizador para el paciente, ya no sentir ese dolor tan intenso. De alguna forma, también con este procedimiento relajamos también el meato urinario también con el anestésico, y entonces ya con más facilidad nosotros podemos pasar una sonda Foley. La sonda Foley, generalmente pensando en un paciente masculino con problema prostático, debe de ser gruesa, pensando en que tuviera coágulos, que tuviera hematuria, debe de ser una sonda de 18, ¿verdad?, o más gruesa si se puede pasar adelante, ¿verdad? Es buen momento de pasar y dejarla ahí a derivación por el tiempo que sea necesario. Esto sería el procedimiento más importante. Si fuera un lito, por ejemplo, que el paciente tiene mucho dolor, no lo expulsa, entonces se pueda colocar una anestesia peniana, ¿verdad?, que no es lo mismo que la anestesia uretral, y también eso le va a ayudar al paciente a aliviar ese dolor y poder
retirar este lito que a lo mejor muchas veces está cerca del meato urinario. En un momento determinado que nosotros, a pesar de la anestesia uretral, ¿verdad?, a pesar de o peneana en un momento determinado, no pase ninguna sonda, inmediatamente pasamos la sonda por el meato urinario y a unos 2-3 centímetros vemos que ya no pasa, ¿verdad? Eso puede indicar que hay una estenosis uretral. Entonces ya no insistir, ¿verdad?, en querer pasar la sonda. En hospitales como los que ustedes tienen, me imagino que no tienen, porque yo no tuve en mi hospital rural donde trabajé, no teníamos dilatadores uretrales, ¿verdad? No sé si ustedes lo tengan. Bueno, una persona que no ha hecho dilataciones uretrales tampoco les recomiendo que hagan este procedimiento, porque para librar estas estenosis, nosotros como cirujanos sí ocupamos los dilatadores, ¿verdad? Tratamos de pasar el más grueso para que finalmente, desde el más delgado hasta el más grueso, para que pueda pasar la sonda Foley. Si no se pudiera, a pesar de todo esto, o de no tener dilatadores, ya no es estar jugando o tratar de intentar colocar a fuerza el catéter, sino hacer una cistostomía, ¿verdad?, que es una derivación suprapúbica de la vejiga, ¿verdad? Entonces, en una forma rápida para ustedes, ¿verdad?, de quitar o de salvar de alguna forma librar esta obstrucción y con ello quitar esta presión exagerada que tiene el sistema urinario, es colocar un catéter, un punzocat grueso, ¿verdad?, para que esté saliendo la orina, sacar un poquito y de ahí pues mandarlo a un hospital, al más cercano, donde se le pueda hacer una cistostomía. O si pensáramos que puede ser un cáncer porque tiene ganglios, el paciente ha perdido peso, ¿verdad? Entonces derivarlo a un hospital más grande, ¿verdad?, para que pueda protocolizarlo y ver cuál es el problema de este paciente. Y el tratamiento definitivo estará enfocado en la causa de la obstrucción. Si es un lito, pues es retirar el lito. Si es un lito en la vejiga, ¿verdad?, que está haciendo función de válvula, de repente se mueve, de repente tapa el trígono vesical y impide que pase la orina, entonces es hacer una cistolitotomía, ¿verdad?, va a requerir de una cirugía. De tal forma entonces que la obstrucción urinaria generalmente es de tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Nosotros no lo vamos a poder realizar en sus hospitales si no tienen todo lo necesario, lo vamos a tener que derivar a otro nivel, ¿verdad? Pero si llevamos el paso 1 y el paso 2, ¿verdad?, o el paso 1, perdón, que es el que ustedes van a realizar, o el punzocat, me refiero a nivel de suprapúbico, pues ya ayudamos al paciente bastante a disminuir los síntomas. También, una vez que nosotros ya libramos esta obstrucción de una forma transitoria a la colocación de un catéter, de una sonda Foley o de un catéter punzocat suprapúbico, entonces vamos a empezar la iniciación de antibióticos. Hay que proteger a este paciente y sin mandarlo a otro hospital. Si el paciente se le pudo colocar la sonda Foley, la puede tener 15 o más días, el tiempo que sea necesario, hasta que saque una cita con el médico urólogo de otro hospital. Entonces el paciente se puede ir a su casa con tratamiento antibiótico para protegerlo. ¿Cuál sería entonces el pronóstico de estos pacientes? Como todas las enfermedades, entre más oportunamente se haga el diagnóstico, menor daño estructural, menor daño funcional va a tener este paciente. Entonces, un diagnóstico oportuno nos da mejores resultados, mejor pronóstico. Hacerlo en forma tardía, porque se puede provocar un daño permanente. Entonces, dentro de las complicaciones que nosotros podemos ver en una obstrucción urinaria, van a ser insuficiencia renal, infecciones urinarias recurrentes, ¿verdad? Ustedes lo están viendo, y no solamente, repito, es manejarlo con antibióticos, hay que darle algo más a este paciente. Incontinencia urinaria, retenciones agudas de orina, ¿verdad?, también de repetición, ¿verdad?, y cálculos en los riñones. Esta ectasia urinaria nos va a precipitar las sales que hay en la orina. Entonces el paciente
puede hacer cálculos y puede hacer infecciones. Entonces son complicaciones de no resolver oportunamente el problema de la obstrucción. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta en sus hospitales, que me gustaría más escucharlos, y si tuvieran alguna pregunta lo pudiéramos dirigir un poquito más a sus inquietudes. Pues bueno, pues si ya no tenemos ningún comentario más, damos por terminada nuestra sesión de hoy, agradeciéndole a la doctora Patricia Cerón García su participación con este tema tan importante acerca de la obstrucción de las vías urinarias bajas o la vía urinaria baja, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes, doctores, por haber estado con nosotros y nos veremos próximamente. Hasta luego, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias.